Hoy vamos a hablar acerca del ser humano, corona de la creación. La creación del hombre y de la mujer fue fruto de la voluntad de Dios. Él decidió crearlos y los hizo. El relato de Génesis dice que en el sexto día Dios creó al ser humano. Génesis 1, 26 y 27 dice: Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Este ser viviente viene a transformarse desde ese momento en la corona de la creación, en la criatura que va a representar a Dios en el mundo creado. En la creación del ser humano hay un elemento que lo distingue de todo lo demás que Dios hizo. Nos dice la Biblia que Dios dijo: hagamos al hombre. En esta expresión notamos que hubo una deliberación divina para la creación del ser humano. En este consejo divino entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se determinó crear al ser humano. Lo interesante es que esta deliberación previa no es mencionada respecto a las demás criaturas, lo que confirma la dignidad del ser humano por sobre todos los demás seres vivos. La creación del ser humano es, entonces, fruto de la sabiduría y del consejo del Dios Trino. La imagen del Dios en el ser humano es una exclusividad de la humanidad. Esto es lo que hace del ser humano alguien tan especial. La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. La doctrina del hombre es, desde cualquier punto de vista, un área importante de la enseñanza cristiana, porque afecta en muchos puntos, en muchos ámbitos, nuestras responsabilidades y comportamiento diario. Muchos de nuestros problemas actuales provienen de una comprensión defectuosa no solo de Dios y de Cristo, sino también del hombre mismo. Solo cuando vemos al ser humano en armonía con la perspectiva bíblica, podemos honrarlo como debemos, educarlo como debemos y hacer leyes para él de una manera que se ajusten a su posición en la creación de Dios. La Biblia usa dos términos clave para la creación que resaltan la forma en que Dios creó al hombre. El primero de ellos es en hebreo bará, que traducido es hacer. Es una palabra específica que se refiere a la actividad misma de Dios, a la actividad personal de Dios. Una palabra que en sí misma nos recuerda la trascendencia de este nuevo desarrollo que es la creación del hombre. La narración avanza rápidamente a través de los diversos días de la creación hasta que llegamos a la gran pausa en Génesis 1:26, cuando leemos: entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Acá hay una nueva partida, y esta palabra, bará, usada muy escasamente en las Escrituras, se utiliza aquí porque Dios está trayendo a la existencia algo completamente nuevo. El hombre no fue hecho inmediatamente, fue hecho con material preexistente. Sin embargo, Él es tan brillantemente nuevo, tan espectacularmente diferente, que la Biblia habla de Él en términos de esta actividad divina única. En segundo lugar, en Génesis 2:7, se dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y esta palabra formar, que en hebreo es yatzar, nos recuerda que el hombre no es simplemente el resultado de que Dios dijo: haya hombre, que fue como Dios hizo la luz, la expansión y las estrellas, sino que en la creación del hombre vemos un proceso
en el que Dios usó material preexistente que a veces a nosotros nos parece tan humilde y común como es el polvo de la tierra. Y esto nos recuerda que, aunque el hombre es el resultado de la iniciativa creativa directa de Dios, también tiene afinidades cercanas con el resto de la creación orgánica. En su bioquímica, el hombre tiene las afinidades más cercanas posibles con otros organismos. Al mismo tiempo, la palabra formar habla de la participación artística de Dios, recordándonos el amor y el cuidado, incluso la imaginación y dedicación que Dios empleó en la formación de esta nueva criatura, en la formación del hombre. Dios puso mucha atención, mucho cuidado sobre él y lo formó amorosamente. Y el proceso culmina en esta maravillosa idea de que Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, como nos dice Génesis 2:7. Vemos entonces que aquí no hay espacio para una actividad deísta, como si Dios hubiera creado el universo y hubiera dejado que ese universo impulsara al hombre. Tampoco hay espacio para un proceso evolutivo autosustentable y autocontrolado. El hombre no simplemente sucede, Dios lo sopla a la existencia, de modo que en el primer aliento que el hombre esboza, él está en comunión con Dios. Y en el momento en que abre sus ojos, él está mirando directamente a la cara de su Hacedor. Y aquí entonces vemos que hay más que una simple verdad proposicional, hay también dulzura. Dios haciendo al hombre con amoroso cuidado artístico y soplando animación en él. La honestidad de la participación divina difícilmente podría expresarse de manera más clara en el texto bíblico. Esta representación del origen del hombre, obviamente, difiere de la que nos presenta la antropología moderna. La Biblia no puede permitir que el hombre sea simplemente el resultado de la mutación de un gen de algún otro animal. Su surgimiento se debe a la actividad de Dios. Yo no tengo nada en contra de la idea de que la creación a veces fue un proceso, en el sentido de que Dios usó materiales preexistentes. Pero no hay forma de que un teólogo bíblico pueda soslayar este hecho de que entre el hombre y cualquier otra forma de creación más cercana exista una brecha que solo se puede cerrar mediante la actividad creadora de Dios. No se puede pasar de los llamados animales superiores al hombre mediante una serie de adaptaciones genéticas diminutas que de alguna manera hacen que esta criatura esté más apta para sobrevivir. Eso no es la enseñanza bíblica. La Biblia argumenta que Dios intervino específicamente en el proceso de creación del hombre. Él creó, Él formó al hombre. Eso no significa que no haya afinidades cercanas entre el hombre y otros animales. Existe, por ejemplo, una estrecha afinidad anatómica entre el hombre y el mono, y hay afinidades fisiológicas entre el hombre y el cerdo, entre el hombre y el perro. También se dice que existe una estrecha afinidad genética entre el hombre y el chimpancé. Pero fíjense que la Biblia ni siquiera pone al hombre en una categoría zoológica separada. Lo describe como un ser viviente, al igual como describe como seres vivientes al resto de los animales. Todo esto nos llevaría a esperar, obviamente, afinidades entre el hombre y las otras criaturas. También nos llevaría a esperar que la ciencia pudiera realizar experimentos con animales y extraer de esos experimentos conclusiones relevantes para la medicina humana. Nada de esto está impedido por lo que dice la Biblia. Lo que se excluye es la noción de que el hombre es el resultado de una evolución en sí misma guiada por la selección natural y que tiene lugar a través de pequeñas variaciones al azar durante muchos millones de años.
La Biblia retrata al hombre como un ser nuevo, como el producto específico de la creación divina. Toda la secuencia de la creación está bajo el control de Dios, pero hay ciertos puntos donde la intervención de Dios, podríamos decir, es más intensa, donde Él interviene para iniciar una nueva gran partida. Y eso es lo que hace específicamente en la creación del hombre. Dios hace una pausa, delibera y luego procede a hacer y a formar al ser humano. Y esto nos proporciona tranquilidad cuando algunas personas nos dicen, el hombre es como el chimpancé, o la válvula de un corazón humano es similar a la válvula de un corazón del cerdo. Esto no viola la enseñanza bíblica, por el contrario, es lo que la enseñanza bíblica nos llevaría a esperar, porque coloca al hombre en afinidad con el resto de la creación. Pero esas afinidades no requieren por ningún proceso lógico llegar a la conclusión de que el hombre es simplemente un desarrollo de esos otros animales. Las similitudes no se deben a la evolución, sino al hecho de que el creador duplica sus sistemas en más de una forma de su creación. Para usar una ilustración bastante mundana, un Mini Cooper es similar en muchos aspectos a un bus de 2 pisos, pero eso no prueba que haya evolucionado por mutación espontánea desde un Mini Cooper a un autobús de 2 pisos. A pesar de que se usan los mismos sistemas y las mismas leyes básicas están en funcionamiento. Como ya hemos mencionado, la Biblia nos dice que el hombre fue hecho a imagen de Dios. Esto implica que hay semejanzas también entre Dios y el ser humano. Es crucial para nuestra comprensión de todo este asunto recordar que esta declaración no se hace sobre ninguna otra criatura, solo del hombre. Parece que hemos heredado la idea de que los ángeles son de alguna manera superiores al ser humano, pero nunca se nos dice en la Biblia que los ángeles sean imagen de Dios. Es más, se nos dice en la Biblia que los ángeles son siervos de los redimidos, son siervos de los hijos de Dios. Entonces, estos indicadores bíblicos apuntan a la conclusión de que el hombre es la cúspide, es la corona de la creación, y no solamente en la esfera física y terrestre, sino también en el ámbito espiritual. No hay nada más sublime que el hombre, porque solo él lleva la imagen de Dios. Y aquí llegamos a un hecho notable, que a veces causa problemas dentro de los evangélicos. La Biblia nunca sugiere que el hombre haya perdido esta imagen. Permítanme decir de inmediato que yo no dejaré de enfatizar la enormidad del pecado interno, la realidad de la depravación total y el alcance, el poder y la omnipresencia de la corrupción en el corazón de un ser humano. Resulta que considero que esa doctrina es una de las más importantes en toda el área de la vida cristiana. De hecho, la opinión que tenemos respecto al alcance del pecado humano determinará si somos o no evangélicos. Como dijo Anselmo hace muchos años atrás, la razón por la cual las personas a menudo tienen puntos de vista reducidos de la persona de Cristo y de la cruz se debe a que no han reflexionado sobre la gravedad del pecado. Del mismo modo, la razón por la cual la Biblia es un libro cerrado para el hombre natural es que está dirigida a pecadores. Y a menos que sepas que eres un pecador, la Biblia no tendrá ningún sentido para ti. Quiero enfatizar entonces que creo en la depravación total, que creo en la omnipresencia del pecado en el corazón humano, que creo en la impotencia espiritual del hombre y que creo que el pecado original es una doctrina fundamental, tal vez la doctrina de la fe evangélica. Pero también creo que el hombre aún conserva la imagen de Dios y lo sostengo no por razones de lógica, sino por causa de la enseñanza bíblica explícita.
Por ejemplo, en Génesis 9, cuando Dios responde a la violencia, a la maldad que prevalecía en el mundo antes del diluvio, fue movido a proteger, a preservar la vida humana, pero también a afirmar, a defender su santidad y a afirmar la santidad de esta vida humana. Entonces Dios estableció una ordenanza, un mandato, un mandamiento muy solemne. Génesis 9:6 nos dice que el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué esta ordenanza? ¿Por qué este mandamiento? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Toda la lógica detrás del principio de la santidad de la vida humana y detrás de la ordenanza de la pena capital era que incluso el hombre, en la persona de Noé y sus descendientes, este hombre caído, este hombre pecador, era considerado como el portador, como la imagen de Dios. Y encontramos la misma idea en la epístola de Santiago. Santiago nos dice que nosotros utilizamos nuestras lenguas para alabar a Dios, pero también las usamos para maldecir a los hombres, dice él, que están hechos a imagen de Dios, que están hechos a semejanza de Dios. Esto supone claramente que el hombre, tal como existe hoy, es portador de la imagen de Dios. Y por eso, cosas que a nosotros nos parecen tan sencillas como la calumnia y la difamación son tan graves. Es de enorme importancia práctica que veamos a nuestros semejantes bajo esta óptica. Como portadores de la imagen de Dios, ellos están dotados de racionalidad, de creatividad y de un sentido estético. Están dotados de una capacidad de comunión. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Fíjense, Dios no dijo, déjenme hacer al hombre a mi imagen. El hombre está hecho a imagen de la unidad, de la unión solidaria del Dios Trino. Génesis 2:18 también nos dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y aquí hay una tremenda enseñanza para nosotros. Dios vive y es bendecido en las relaciones. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es bendecido en la unión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si nos hizo a su imagen, como dice la Biblia, entonces también nosotros estamos hechos para la relación. Y sin embargo, ¿cuántos seres humanos tienen miedo de las relaciones? La gran enseñanza de Génesis 2:18 es que no es bueno para el ser humano estar solo. Ahora, la tragedia humana es que, si bien podemos evitar todo el dolor que muchas veces nos producen las relaciones, al seguir ese camino solitario, también nos privamos de la alegría y de la plenitud. Es en el otro donde el ser humano debería haber encontrado su satisfacción. Sin embargo, por causa del pecado, tan a menudo encuentra frustración y dolor. Incluso en las iglesias cristianas, las iglesias evangélicas, hay un alejamiento de las relaciones. Existe el temor a hacerse daño. Y se hace mucho hincapié en el individualismo y la soledad y en la renuncia a comprometernos con los demás. Esa es una afrenta, es una violación de nuestra naturaleza como portadores de la imagen de Dios. Los hombres y las mujeres nunca pueden perder la imagen de Dios. Es muy importante para nosotros recordar esto mientras enseñamos a nuestros hijos en casa y en las escuelas, mientras servimos en las diversas profesiones, cuando nos encontramos con hombres y mujeres en los tribunales, cuando los vemos en las alcantarillas, mientras legislamos para ellos y mientras tratamos de rescatarlos. En esos mismos momentos en los que somos tentados a despreciarlos, debemos recordar que al despreciarlos estamos despreciando a aquel a cuya imagen está hecho todo ser humano. Es motivo de profunda preocupación que los pronunciamientos evangélicos y los juicios sociales a menudo reflejen un tipo de seguridad nacida de la autojusticia. Si solo recordáramos que nosotros mismos nos hemos hundido
y nos habríamos hundido aún más si no fuera por la gracia de Dios. Eso atenuaría muchas de nuestras condenas, de nuestras críticas, de nuestros juicios a otros. Finalmente, no podemos olvidar que el Hijo de Dios se hizo hombre para mostrarnos cuál es la verdadera humanidad. Cristo es, por lo tanto, la verdadera definición del ser humano, así como Él es la verdadera definición de Dios. Cristo es el espejo donde podemos ver lo que significa ser un humano. Concluyo con una reflexión sacada de las palabras de Jesús. Él dijo en Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Ahora yo me pregunto, tal vez sería bueno que te preguntaras, ¿es eso lo que realmente significa ser un humano de verdad? Es decir, estar deseoso de ser y ser tenido como un siervo, como un esclavo, por amor y servicio a los demás.